vamos a Mosía. Capítulo 3. Aquí está. Ahí está. ¿Es solo el versículo 11, Salvador? Sí. Ok, dice lo siguiente: pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. A ver, ¿otra vez nos metemos en problemas o no? No, vamos bien, vamos bien. A ver. Todo está bajo control. Bueno, aquí se está refiriendo justo a esto, ¿no? Los que comentaba Lucas como esos que no conocían la voluntad de Dios. Y aquí habla ya del punto en que ellos mueren sin haber conocido la voluntad de Dios y que obviamente han cometido pecados, como cualquier persona que pasa por esta tierra, exceptuando solo a Jesucristo. Entonces dice que la sangre de Jesucristo cubre los pecados de ellos, de los que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o en otras palabras, él dice que han pecado por ignorancia. Y fíjate, Víctor, esa escritura vista en abstracto, igual que las otras que hemos visto, nos pueden llevar a la confusión. Sí. ¿Sí? Porque podemos decir, entonces, pues ya, o sea, sí, no conocía el Evangelio, pues automáticamente el Señor lo va a salvar. Lo único que yo necesito es hacer las oraciones del templo y ya. Fíjate que la clave en este versículo está en lo que inicia, ¿no? Bueno, dice y también. En ese y también, ahí está la parte interesante. Es decir, la sangre de Cristo no solamente los cubre a ellos, no solamente por haber muerto en la ignorancia, sino que nos cubre también a nosotros. A todos nos cubre esa sangre de Cristo. Ahora, los requisitos del arrepentimiento o las condiciones del arrepentimiento están puestas, ¿no? Pero si hablamos de este grupo en particular, como ya lo veíamos en Luca, también los cubre la expiación de Cristo, no están exentos de esta expiación. ¿Significa eso? Y a lo mejor ahí es donde dices que se puede prestar a confusión. ¿Significa esto que ellos no van a sufrir por sus pecados? La respuesta es no. También van a sufrir por sus pecados, y ya lo veíamos en Lucas. Sus azotes serán menores porque pecaron sin tener la ley explícita para ellos, o yo diría sin haber hecho convenios aquí en la tierra, pero los azotes allí están, ¿no? Serán menores, pero ahí están. Ahí están esperándolos. Aquí en esta parte, Víctor, donde dice tú y también, es que, a ver, en los versículos previos, dice en el 9, dice, viene a los suyos para que la salvación llegue a los hijos de los hombres. Ok. 10. Y el tercer día resucitará, y esto se hace para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. Está hablando de que todos van a resucitar. Entonces, cuando dice y también se refiere a los previos. ¿Sí? Sí. O sea que el Señor expía la caída y los pecados de los que murieron. Es decir, creo que cuando tú dices y también, no sé si entendí mal. O sea, sí se refiere a todos universalmente, pero antes está hablando de la resurrección. Y aquí específicamente en el versículo 11 está hablando de dos tipos de personas, o pudiera ser el mismo quizás. Los que murieron sin conocer o sin saber la voluntad de Dios, concerniente a ellos, ¿eh? O que han pecado por ignorancia. Fíjate, me llama poderosamente la atención ahora mismo cuando dice concerniente a ellos, porque creo que es algo individualizado. Y cuando habla de que han pecado en la ignorancia, habla de toda la ley. Sí, o sea, algo individualizado, ¿qué es?
Bendición patriarcal. Sí. ¿Sí? Bendición patriarcal sería algo individualizado, conocer la ley concerniente a ellos o que han pecado por ignorancia, la ley en general que es aplicable para todos. Si vemos en el 9, Salvador, dice, Él viene a los suyos. Entonces, aquí es donde Él está hablando, cuando dice Él viene a los suyos, y luego habla de, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres mediante la fe en su nombre. Ahí se está hablando de los que sí le siguen. Y entonces más adelante cuando dice, también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán sin haber conocido su voluntad. Es decir, que no ejercitaron la fe al estar aquí en la tierra. Y ahí es explícito en donde dice los que han muerto en ignorancia, ¿no? O sin tener este conocimiento. Entonces, ahí se está refiriendo a los dos grupos. En el 9 se refiere a los que sí conocen su voluntad en la tierra, otra vez como lo veíamos en Lucas, y luego en el 11 se refiere a los que no. Y una parte muy interesante está en el 12. ¿Lo estamos compartiendo todavía? Déjame ver. No. Vamos a ponerlo. Sí. Fíjate lo que dice en el 12 respecto a los primeros. Dice, mas hay de aquel que sabe que se está rebelando contra Dios, porque a ninguno de estos viene la salvación. Y si lo dejáramos hasta ahí, qué grave, ¿no? Pero no, continúa diciendo, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí regresa a los primeros, es decir, aquellos que sí recibieron ese conocimiento y se rebelan en contra de ese conocimiento. ¿A quién podríamos poner eso en esa categoría, Salvador? Obviamente sin decir nombres, seguro estás pensando en alguno. Sin ponerle nombres, ¿a quién se está refiriendo en ese versículo 12? Aquí se está refiriendo a todos aquellos que recibimos el Evangelio y los convenios. O sea, si tú estás aquí y has sido y eres parte del reino y has recibido ordenanzas exaltadoras, cualquiera de las 5 o las 5, estamos en esa categoría, ¿no? Somos los suyos porque hacemos convenio con Él y Él viene a nosotros y Él viene para salvarnos a nosotros. Y entonces establece este ay para aquel que se esté rebelando. Y los que se pueden rebelar son aquellos que conocen la ley. Sin conocimiento de la ley no puede haber rebelión, ¿verdad? ¿Sí? Para que haya rebelión tiene que haber conocimiento. Si hay conocimiento, entonces me estoy rebelando. Bien, entonces, para estos viene la salvación, ¿sí? No son estos, somos nosotros, somos todos. Sí. Todos los que nos rebelamos contra Dios al haber violado la ley con conocimiento, viene la salvación siempre y cuando ejerzamos la fe y el arrepentimiento. De acuerdo. Y está totalmente en armonía con lo que veíamos en Lucas, ¿no? Aquí lo expresa de otra manera cuando dice, ay de aquellos, es decir, les va a ir mal. Y lo relacionamos con lo que decía Lucas de, van a recibir muchos azotes. A estos que sí conocieron la ley y a estos que hicieron convenios. A diferencia de los otros que murieron en la ignorancia, que decía Lucas, van a recibir menos azotes, pero van a recibirlos. Bien, aquí Víctor, hago una pequeña pausa. Dice Karina, úchale, Satán se rebeló. No, pues nosotros también, Karina. Cada que violamos la ley nos estamos rebelando. Dice Liliana, somos los suyos, pero tenemos que dejarnos con obediencia, con arrepentimiento. Nos comenta Eva García, gracias por ayudarnos a permanecer en lugares santos todo el día. Muy bien, muchas gracias. Un saludo esta es tu vecina, Víctor. Ciudad Juárez, la hermana Eva García. La hermana Evangelina, si no mal recuerdo, sí. Omar Rivera nos dice, para cada reino que heredemos seremos preparados en conocimiento. El conocimiento requerido para convivir, relacionándonos con los demás de ese reino y con los dioses que ministrarán ese reino. Muy bien. A ver qué piensas de este comentario, Víctor.
Pecar por ignorancia. Los conversos que no respetaban la palabra de sabiduría es una manera de pecar en la ignorancia. Sí, es decir, si se refiere a ellos antes de hacer convenios, ¿no? Y antes de conocer acerca de la palabra de sabiduría, pues sí es pecar en la ignorancia. Lo que pasa es que hay una línea muy delgada en eso, ¿no? Porque cualquiera podría justificarse diciendo, pues es que a mí nadie me lo dijo de manera explícita, ¿no? Que eso era un pecado. Y así podríamos justificarnos con muchos pecados, ¿no? Incluso como miembros de la iglesia, podríamos decir, es que a mí nunca me enseñaron eso. Entonces aquí entra una responsabilidad individual. No puedo echarle la culpa a otros de no haberme enseñado la ley, sino que yo tengo la responsabilidad, sobre todo los que hemos hecho convenio, tenemos responsabilidad de conocer esa ley por nuestros propios esfuerzos. Pero sí, ese caso específico lo entiendo, ¿no? Alguien que no conocía el Evangelio y tomaba bebidas alcohólicas o se embriagaba, pues obviamente no será lo mismo que alguien que ya conoce la ley, conoce la palabra de sabiduría y ha hecho convenios y se rebela en contra de esto. Eso creo que lo tenemos claro. Oye, pero ahí no entra la luz de Cristo, Víctor. Es decir, o sea, el Sí, conocimiento general en sí mismo te dice, bueno, ingerir este tipo de sustancias, hablemos de una droga, ¿no? Es dañino para tu cuerpo y te puedes llegar a caer en drogadicción o en sí, adicción. me parece que sí entra la luz de Cristo, ¿no? Pero volvemos al mismo tema de antes. Es decir, a pesar de que nadie te lo dijo explícitamente y tú por la luz de Cristo lo puedes discernir, entonces ciertamente se considera un pecado y ciertamente vas a recibir algunos azotes. Pero otra vez, una vez que de manera explícita lo conoces, y acuérdate que ese conocimiento lo definíamos al principio no solamente como haberlo leído o haberlo escuchado, sino que además haber tenido un testimonio de ello. Es decir, si yo tengo un testimonio de la palabra de sabiduría, si realmente lo tengo, y aún así, o me rebelo contra eso, y entonces me embriago, pues ahí ya estamos hablando de un pecado mayor que aquel que solamente por la luz de Cristo intuía que que eso era algo malo. Qué interesante el punto, ¿eh? Dice por aquí, Alex nos pregunta, ¿qué opinan en cuanto al pecado por omisión? No sé exactamente a qué se refiere Alex, Víctor, pero para que haya pecado por omisión, ahí sí tiene que haber conocimiento, ¿sí? Entonces, los pecados de omisión, Alex, son aquellos realmente que nos separan de una gloria celestial. Es interesante el punto. Cuando uno comienza a vivir los mandamientos básicos y elementales, uno se coloca en una esfera terrestre. Enseñó Neil Maxwell esto, ¿eh? Uno se coloca en una esfera, cuando yo dejo de robar, de mentir, cuando obedezco a mis padres, ¿sí? Bueno, me coloco en una esfera terrestre. Pero cuando yo recibo mal dulce y conocimiento, y hay cosas que yo debo de hacer por mi propia libre voluntad, y no las hago, eso es lo que me separa de la gloria celestial. Y lo que me permite entrar en la gloria celestial es cumplir con la ley. Claro, arrepentirme, ¿no? Pero cumplir con la ley, que implica hacer y también, es decir, no caer en los pecados de omisión. Víctor, hasta este punto, ¿qué te va pareciendo el programa? Pues bastante bueno, ¿no? Yo Eso creo que decimos estamos, nosotros. ¿Qué dirán los hermanos? yo creo que estamos aprendiendo juntos. Creo que todos los que nos están escuchando estamos aprendiendo juntos. Si no les está gustando, también se vale decirlo. O sea, como, Aquí yo quiero hacer una invitación a nuestros hermanos. A ver, si te está gustando, pues ayúdanos a compartirlo, ¿no? Ayúdanos a compartirlo. Por aquí dice Karina, buenísimo. Ok. También Isela nos dice, perdón, nos dice Isela Saint Amour, excelente, nos dice, ¿no? También María Esther, bueno, ayúdenos a compartir este programa con alguien más que creas que puede ser de su beneficio.
Viene, Víctor, cosas muy interesantes todavía de lo que vamos a ver. Hace un rato nos decía ¿quién era? Eric, ¿no? Eric Ávila, nos decía, oye, la sección 138. Pues, ¿qué te parece si vamos a verla, Víctor? La 137 y luego vamos la 130. Sí, la 137 es la que nos decía, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Tú me dices, Víctor, cuando la tengas. Tu micrófono, Víctor. Ya está listo, a partir del versículo 7. Dice más o menos así, bueno, no, dice exactamente así, por lo que me habló la voz del Señor diciendo, todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. También todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de Él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de este reino. Pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino celestial de los cielos. Entonces, Víctor, aquí se cierra el círculo. O sea, ¿por qué aún aquellos que pecan en la ignorancia pueden ser exaltados? O la pregunta del programa, ¿se requiere conocimiento para ser exaltado? Pues sí, pero ¿cómo se va a dar esto, no? Esta es la visión de la redención de los muertos. ¿Sí? Y en esta visión de la redención de los muertos precisamente nos abre esa puerta. Oye, ¿por qué puede ser exaltado alguien que pecó en la ignorancia? ¿O por qué puede ser perdonado alguien que violó la ley? ¿O por qué puede ser exaltado alguien que murió sin conocimiento? Pues por esta razón, ¿no? Porque aquellos que han muerto sin el conocimiento, pero que lo habrían recibido, ve la condición sine qua non que establece ahí, ¿no? Lo hubieran recibido si se les hubiera permitido. Estos serán herederos del reino de Dios. ¿Cómo ves, Víctor? Yo creo que, bueno, esta sección 137 y luego la 138 son, yo creo que nos dan mucha luz, ¿no? Son de esas secciones que uno cuando las lee se queda maravillado porque dan doctrina y dan luz, o han dado doctrina y han dado luz en general para la iglesia, y me refiero a los profetas y me refiero a nosotros como miembros de la iglesia. Y aquí podemos ver cómo los juicios del Señor son justos y cómo la ley del Señor es perfecta, ¿no? Y podemos distinguirla con las leyes terrenales, en donde hay muchos huecos y donde hay cosas que se escapan, pero siendo Dios un ser perfecto, su ley no puede ser de otra manera. Su ley es perfecta y su ley contempla este caso, ¿no? Imagínate que no estuviera esto escrito, que no lo hubiéramos tenido como revelación. ¿Qué pensaríamos de eso en la iglesia? Pero ahí está la ley, está explícita y está clara. Y está hablando de, ya habíamos hablado nosotros de este grupo, ¿no? Pero aquí la condición que tú mencionabas es muy interesante, porque habla de los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, que es mucha gente además, ¿eh? La mayoría. Es mucho más de las que sí lo han conocido, mucho más. Como bien dices, la gran mayoría de gente están en esta condición y por eso me parece muy relevante que haya habido una revelación al respecto, que sea tan explícito en ese sentido esta revelación, en donde dice cualquiera de ellos, cualquiera que ha muerto sin el conocimiento de este evangelio, también será heredero del reino celestial de Dios, siempre y cuando, y ahí lo dice, ¿no? Y es la parte interesante, siempre y cuando lo hubiera aceptado de haberlo conocido. Esa es la parte interesante. Ahora, esto, hermanos,
no contradice a lo que ya hemos dicho, ni tampoco debemos confundirnos en ese sentido, en donde diga, pues estos ya son herederos de la gloria celestial y no van a sufrir ningún pesar por sus pecados, porque, insisto, cualquier persona que pasa por esta tierra comete pecados. Entonces, aquí en el contexto de esta escritura en Doctrina y Convenios, podríamos pensar, pues son hombres muy buenos a estos a los que se está refiriendo aquí, porque hubieran aceptado el Evangelio. Hermanos, pues no son más buenos de los que son cada uno de los que están aquí y más buenos que tú y yo, Salvador, que también hemos recibido y aceptado el Evangelio aquí en esta tierra. Es decir, se equipara a los que hemos aceptado el Evangelio, pero que murieron sin conocerlo. ¿Y ellos han cometido pecados mientras estuvieron en la tierra? Sí. Y entran en este grupo de los que cometieron pecados sin conocer la ley y por lo tanto tendrán que sufrir por esos pecados, ¿no? Y ya lo explicábamos antes. Pero aquí entra la infinita misericordia del Padre, porque hasta ahorita habíamos hablado de aquellos que reciben el Evangelio, aquellos que no lo aceptan, incluso habíamos hablado de los que reciben el Evangelio y se rebelan en contra de algún mandamiento, pero aquí entra este otro grupo, que realmente no conocieron del Evangelio o que no tuvieron la opción de aceptarlo o no tuvieron esa facilidad de aceptarlo, de rechazarlo. Entonces, nos está hablando de este grupo específico, ¿no? Y se ve ahí la bondad y la justicia del Padre. Y luego ya nos habla del otro grupo, ¿no? En el que yo creo que causa menos controversia y se refiere a los niños pequeños. Dice, todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino celestial de los cielos. Y hasta ahí mi comentario.